Antes de empezar, ponte los auriculares, asegúrate de estar a solas y apaga la luz. Hay historias que solo pueden contarse en la oscuridad. Empezamos. Lo que voy a contar pasó hace más de 2 décadas, en una aldea pequeña, perdida entre montañas, tan alejada que el primer bar con cobertura estaba a 40 minutos en coche, tan callada que en invierno podías oír cómo nevaba. La aldea tenía 20 casas, la mayoría vacías, un bar que solo abría por las tardes y una iglesia sin campana, porque la robaron hace años y nadie tuvo prisa por reponerla. Allí vivía Mateo, un pastor de los de antes, manos ásperas, de grietas hondas, cara curtida por el frío y unos ojos grises que parecían ver más de lo que decían. Mateo no hablaba mucho, no porque no quisiera, sino porque no lo necesitaba. Con los animales se entendía sin palabras, y con las personas bastaba con un gesto. Vivía solo, en una casa baja de piedra, con un tejado de uralita que crujía cuando soplaba el viento. Compartía su vida con un perro viejo llamado Gaspar y con un rebaño de 33 ovejas. Siempre las mismas, siempre contadas. Cada mañana salía al monte, con la boina calada hasta las cejas, el zurrón al hombro y el bastón de fresno que le había tallado su padre. Las ovejas lo seguían sin dudar. No hacía falta que gritara, ni que silbara, bastaba con andar. Cada tarde, cuando el sol empezaba a caer, Mateo regresaba. Cruzaba el camino de piedras, atravesaba el arroyo y encerraba a las ovejas en el aprisco de madera que olía a heno, a lana seca y a las cenizas del brasero que encendía por las noches. Día tras día, año tras año, siempre igual, siempre en silencio, porque en esa aldea el tiempo no pasaba, solo se acumulaba, como la nieve, como el polvo, como los secretos. Pero aquel invierno algo cambió. No fue de golpe, ni con estruendo. Fue como el hielo que se forma en los cristales por la noche, silencioso pero implacable. Lo notó una noche de enero. Había nevado el día anterior y el aire estaba tan limpio que dolían los pulmones. La luna llena colgaba del cielo como un ojo abierto, vigilante. Todo parecía normal. Mateo bajó por el sendero de siempre, el perro a su lado, las ovejas detrás, cansadas y lentas, como si la montaña ese día hubiera sido más empinada que nunca. Al llegar al cercado, Mateo abrió la verja de madera. Gaspar ladró una vez, como hacía siempre, para que ninguna se quedara atrás. Pero cuando Mateo se giró para cerrar, algo le llamó la atención. Las ovejas no se movían, no entraban al aprisco. Se habían detenido en seco, todas pegadas al mismo lado del cercado, muy juntas, apretadas entre sí, mirando hacia el monte. No balaban, no rumiaban, ni siquiera parpadeaban.
Estaban completamente quietas, como estatuas de lana, con los hocicos alzados y la mirada fija en la ladera nevada que se recortaba contra el bosque. Mateo se detuvo. El frío le subió por la espalda. No era normal. Él conocía a sus animales. Sabía cuándo tenían frío, cuándo hambre, cuándo miedo. Y eso no era miedo, era otra cosa. Siguió la dirección de sus ojos, forzó la vista. Solo vio árboles, oscuros, inmóviles, algunos con ramas desnudas, otros cubiertos de nieve, nada más. Y entonces un cencerro sonó a su espalda, uno solo, un golpe seco. Mateo se giró de golpe. Una de las ovejas se había rezagado, la más vieja, coja de una pata trasera. Estaba bajando la cuesta despacio, mirando el suelo. Mateo fue a ayudarla, y cuando volvió a mirar hacia el cercado, las demás ya se habían dispersado, como si nada, como si no hubieran estado paralizadas hace un instante. Entraban al aprisco con normalidad, pisando el suelo nevado, batiendo el aire con los belfos, balando bajito. Mateo frunció el ceño. Se quedó quieto un rato, mirando otra vez al monte. El bosque parecía igual que siempre, pero había algo que no cuadraba. Como cuando una palabra está fuera de lugar en una frase, pero no sabes por qué. No dijo nada, ni siquiera a Gaspar. Solo cerró la verja y se metió en casa. Pero esa noche no encendió el brasero. Se sentó en la oscuridad, con una manta sobre los hombros y la oreja atenta, escuchando, porque cuando los animales miran así, con ese silencio, algo hay. Y Mateo empezaba a temer que no fuera el único que lo había visto. Pensó que era casualidad, una coincidencia sin importancia, tal vez algún olor, un ruido lejano, una sombra que él no alcanzaba a ver. Pero a la noche siguiente pasó lo mismo, y a la siguiente, y a la otra, siempre al anochecer, justo cuando el sol se escondía detrás del cerro y la luz se volvía azul. Cuando el viento bajaba más frío desde las peñas y el pueblo se recogía con las ventanas ya cerradas. Las ovejas se detenían de golpe, se apelotonaban junto al cercado y fijaban la vista en el mismo punto. La misma ladera, el mismo claro entre los árboles, como si esperaran que algo saliera de allí. Mateo no era hombre de miedos. Había nacido entre piedras y nieve. Había enterrado a sus padres con sus propias manos y una vez ayudó a parir un ternero en mitad de una ventisca, cuando ni los lobos se atrevían a salir. Pero aquello no le cuadraba, no era natural, y lo que no es natural da que pensar. Probó a encender una linterna, un haz fuerte, de esos que alcanzan 100 metros si el aire está limpio. Lo apuntó hacia el monte. Cruzó el haz entre las ramas, sobre el manto de nieve, en busca de reflejos. Pero no vio nada. Decidió entonces dar unos pasos. Atravesó el cercado, pasó la alambrada y bajó por el pequeño terraplén que llevaba al sendero.
No avanzó más de 5 metros, porque siempre pasaba algo, siempre, como si el monte supiera cuándo lo iba a intentar. Una rama crujía detrás de él, sin haber viento. Una oveja se escapaba corriendo hacia el barranco, sin razón aparente. Un búho graznaba justo encima de su cabeza, rompiendo el silencio como un cuchillo. Mateo se giraba, reaccionaba, resolvía, y cuando volvía a mirar al monte, la ocasión ya había pasado. La quietud se había esfumado. Las ovejas ya entraban al aprisco, y el momento se le escurría entre los dedos, como agua en un cubo rajado. No eran casualidades, eran interrupciones, distracciones precisas. Pequeños obstáculos puestos en el lugar justo, en el segundo exacto, como si alguien o algo no quisiera que viera lo que las ovejas veían. Y Mateo, que no era hombre de miedos, empezó a dudar, no de sus ojos, ni de sus ovejas, sino del propio monte, de esa parte del monte que siempre había estado allí, pero a la que nunca había prestado verdadera atención. El cuarto día, Mateo decidió hacer algo distinto. No iría solo con la linterna. Esa noche dejó una cámara, de esas de caza, camufladas, con sensor de movimiento. La colocó justo al borde del cercado, apuntando al claro donde las ovejas fijaban la vista. La sujetó con una correa gruesa, bien tensa, con un nudo doble. Al día siguiente, la cámara no estaba. Solo quedaba la correa, rota, como cortada con filo viejo, y una marca en la tierra, larga, como si hubieran arrastrado la cámara monte arriba. No dijo nada al resto del pueblo, porque en pueblos así, cuanto menos se habla, menos se mete el miedo. Pero desde ese día, Mateo no dormía bien. Encendía el candil a medianoche, se asomaba al ventanuco del pajar y observaba. Esperó. Anotó. Midió el tiempo entre el primer silencio y el momento en que las ovejas se agrupaban. Siempre igual, 17 minutos exactos después del ocaso, como una rutina, como una misa. Y entonces llegó la mañana del círculo. El sol aún no había salido del todo. La escarcha cubría las piedras y el aliento salía blanco. Mateo abrió el aprisco como cada día y se detuvo. Allí estaban las ovejas, de pie, sin moverse, formando un círculo perfecto, exacto, ni una fuera de lugar, ni una sola pisada fuera del contorno, como si alguien las hubiera llevado hasta allí, una por una, y las hubiese colocado a compás. No balaban, no masticaban, solo respiraban, lento, al unísono. Mateo tragó saliva, se acercó despacio, sintiendo el peso del silencio. Cuando pisó el centro del círculo, el suelo sonó hueco, como una tabla podrida, como una caja enterrada. Se arrodilló. Apartó la tierra con las manos. Estaba blanda, demasiado,
como si alguien hubiese cavado y vuelto a tapar. El olor era inconfundible. Hierro viejo, tierra abierta y algo más, un aroma agrio, pegajoso, como de carne rancia. Sacó su navaja, rasgó un poco más y entonces lo vio. No todo, solo un borde, una tela, una lona negra con una etiqueta deshecha y bajo ella algo metálico, oxidado, un fragmento de cámara, la suya, y a su lado una pezuña, pequeña, cercenada, pero no de oveja, tampoco de jabalí. No quiso mirar más. Volvió a taparlo todo. Aplanó la tierra. Salió del círculo sin mirar atrás. Desde ese día, Mateo cambió la rutina. Ya no dejaba salir al rebaño. Cerró el aprisco con candado. Compró pienso. Lo trajo en sacos desde la cooperativa. Y cada noche, cuando el sol se escondía tras el cerro, se sentaba con la escopeta en el regazo, esperando a que pasaran los 17 minutos. Pero las ovejas ya no miraban al monte, ahora miraban hacia él, una por una, en silencio, sin moverse, como esperando. En la taberna nadie dijo nada, pero desde entonces, si algún forastero pregunta por Mateo, el camarero responde sin levantar la vista: ya no es pastor, ahora cuida otra cosa, y nadie pide más detalles, porque en pueblos así, las cosas que se entierran se dejan enterradas, y los que entienden el silencio viven más. Acabas de escuchar El silencio de las ovejas, en Terror a Oscuras. Si te ha gustado, deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte los próximos relatos. Aquí, cada historia está pensada para escucharse en silencio, y preferiblemente a oscuras.